حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Sorprendentemente, las cosas que han salido de Taekook últimamente probablemente nos han dejado con demasiadas expectativas de una cercanía que ya no se puede ignorar. Porque desde el 4 de julio, cuando Jin publicó en Instagram que estaba intentando tomarse fotos solo para sus redes sociales, aparentemente había tenido a Jungkook apareciendo para molestarlo y no dejarlo tranquilo, seguido de Taehyun, quien tampoco dejó que Jin pudiera posar tranquilamente en una foto que pretendía hacer en solitario, por lo que cuando publicó en Weverse una queja chistosa de que estos dos siempre interrumpían sus fotos todos los días, la foto que Jin publicó en medio de su pelea fue una de evidente emoción para los fans, ya que al darnos cuenta de que se trataba de una foto Taekook atrapando a Jin en medio de sus cuerpos, Taehyun también tenía todo su pesado brazo entre el hombro y cuello de Jungkook, mirando a la cámara ligeramente mientras Jungkook sonreía mirando hacia más allá. Jin estaba riéndose fuertemente por la interrupción de estos dos, que lejos de molestarlo definitivamente siempre lo hacían feliz, por lo que ver cómo Jungkook también parecía tener un brazo apoyado en el hombro de Taehyun y pasándolo por el medio de Jin y él. En general, esa fotografía solo nos hizo sentir demasiado felices al verlos así, y siendo que también el 4 de julio, desde que Taehyun publicó un video de Hobby y Jungkook mirando el paisaje a través del ascensor por donde subían, su comentario burlón ante lo que estaban viendo esos dos, hizo que esto se sintiera íntimamente especial, porque aparentemente los tres habían ido a cenar juntos en London, confirmando por unos videos que algunos fans captaron al verlos entrar, y aunque no es algo que pueda compartir por temas de privacidad, saber que ellos estaban yendo juntos a cenar fue suficiente para mí, porque aparentemente habían ido a Duck and Waffle por recomendación de Jungkook, dado que anteriormente para una entrevista con Rolling Stone, él había comentado que su mejor recuerdo del Reino Unido fue el restaurante Duck and Waffle, diciendo que había sido tan bueno que hasta había repetido platillos, por lo que saber que ese video había sido en camino a dicho restaurante nos hizo emocionar mucho más, dado que algunos fans también comenzaron a publicar cosas respecto a una reciente salida de Hobby, Namjoon, Taehyun y Jungkook de hace unos días. Ahora que no se encontraban más en Bruselas, se dice que los cuatro terminaron comiendo en un restaurante coreano juntos, pasearon alrededor de las calles de Bruselas y finalmente terminaron jugando a los bolos, del que sí podemos decir que tenemos pruebas, aunque Jungkook no se veía exactamente ahí, porque en el video que Hobby compartió, donde se veía a Namjoon tirando una bola mientras Taehyun salía al final, se pudo decir que Jungkook también estaba con ellos detrás, en esa aparente salida que tuvieron días atrás. Y aunque me gustaría compartir cada una de las pruebas que tenemos de estos cuatro saliendo por las calles de Bruselas, aunque ya no se encuentran más ahí por temas de tiempo fuera de agenda, probablemente no es algo que pueda poner aquí, aunque seguramente muchos ya pudieron haber visto lo que salió estos días, siendo que lo más reciente fue la cena que tuvieron estos tres, desde el video de Taehyun subiendo por el ascensor hacia su destino y algunos videos que fans grabaron de ellos tres entrando. Estamos seguros que sí tendremos fotos o videos oficiales que sí podamos difundir. Ahora, el 5 de julio durante el primer soundcheck de BTS en Londres, y algunas cosas de Taekook que no pudimos evadir, ocurrieron cosas que me llamaron especialmente la atención, y es que cuando Jungkook pasó frente a Taehyun, había algo difícil en apartarle la mirada tan solo al verlo parado sin hacer nada. Jungkook no parecía poder evitarlo, y el hecho de que Taehyun probablemente sintió la intensidad con la que Jungkook lo observaba, él tampoco pudo evitarlo mirarlo de regreso, siguiéndolo hasta que Jungkook había dejado de verlo, y medio sonriendo porque Jungkook ya era demasiado obvio para el momento, porque la forma en la que Taehyun cantó hacia él y la tensión entre sus miradas se sentía por cada poro de sus cuerpos. Taehyun probablemente pudo preguntarse por qué Jungkook casi se lo había comido con la mirada, y por qué cuando dejó de verlo, su reacción perdida y demasiado aturdida lo hizo caminar más allá de él cuando dejó de recibir una mirada que casi podía alucinar con él. Extrañamente Jungkook ya lo había visto a la distancia mientras Taehyun comenzaba a acercarse hacia ese extremo del escenario. Él fingió que nada estaba llamando su atención y se giró para bajar la cabeza al momento de que Taehyun llegó a cantar hacia ese lado. Y aunque Taehyun no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, sí terminó mirando hacia Jungkook brevemente antes de seguir cantando, porque como todo lo que estaba reteniendo, Jungkook armonizó otro poco para probar los sonidos y pretendió que nada estaba pasando, pero para el momento en el que Taehyun caminó más allá y luego se distrajo con otra cosa que lo hizo ver todavía más bonito y adorable, Jungkook ya no pudo soportarlo más. Él pasó cerca solo para tener una excusa de mirarlo más de cerca, no disimulando porque Jungkook no parecía ser
un maestro en eso, y sintiéndose relativamente nervioso cuando se dio cuenta de que Taehyun lo miraba también, por lo que esa tensión claramente no la pudimos imaginar, ya que para cuando salieron del escenario, Taehyun estaba caminando más allá de él. Jungkook corrió despidiéndose de los fans y aprovechando que ya estaba eufórico por el momento, terminó mirando a Taehyun frente a él y miró más abajo de su espalda, lo que hizo que Jungkook lo palmeara con todas las ganas de tocarlo y fingiera terriblemente que no lo había estado deseando, porque si ni Taehyun pareció encontrarlo extraño, probablemente en un hábito que Jungkook siempre habría disfrutado hacer, y el hecho de que tomara la oportunidad para palmear su trasero lo hizo todavía más evidente. Siendo que para el primer día de concierto en Londres, por supuesto que también vimos algunas cosas que nos emocionaron más de lo que imaginábamos, porque Jungkook quizá ya había aceptado que nunca iba a poder evitar tocar a Taehyun, por muy mínimo que fuera, yendo a descansar un momento en su hombro durante They Don't Know About Us, y quedándose un rato más ahí mientras Taehyun se dejaba tocar, antes de que esa misma necesidad fuese bien llenada para cuando lo había dejado ir. Jungkook volvió a mirarlo cuando Taehyun se acercó a él en Run BTS, como si orbitara cerca de él y no tuviera problemas en hacernos saber. Ellos incluso hicieron matching con sus nuevos atuendos, y ambos parecían vestir chaquetas verdes neón a juego, siendo los únicos que lo vestían, y probablemente podríamos pensar que ellos realmente se habían puesto de acuerdo para eso, siendo pegajosos durante Idol cuando Jungkook puso un brazo alrededor de él, y caminaron tan cerca como era habitual, ya que incluso cuando se bailaron cerca, mientras Jungkook lo miraba de arriba abajo durante My Drop, y luego Taehyun cantaba su parte al momento de que los vimos seguir compartiendo la misma chaqueta verde, sus intenciones parecían bastante claras para este punto, siendo que cuando Taehyun imitó el baile que estaban haciendo las fans en la multitud, él llamó a Jungkook para contarle, y Jungkook no tardó demasiado tiempo para girar hacia donde Taehyun había señalado, por lo que cuando se detuvo y siguió bebiendo de su botella de agua, Taehyun terminó acercándose a él mientras sus cuerpos casi ni siquiera sabían lo que era el espacio personal. Sospechosamente Jungkook fue y le tocó el hombro a Taehyun para llamar su atención. Él miró y Jungkook pareció indicarle sin muchas palabras que quería bailar algo que ambos conocían y probablemente habían practicado antes, porque ante su ejemplo Taehyun pareció entender, y es por eso que cuando Jungkook lo miró con una enorme sonrisa y pareció explicarle algo que Taehyun ya estaba siguiendo sin pensar, él se acercó y Jungkook se dio la vuelta para comenzar a hacer ese paso de baile que anteriormente le había explicado a Taehyun. Y cuando ambos se sincronizaron, casi sin ponerse de acuerdo, sus cuerpos actuaron por sí solos en una sintonía que habló de su eterna conexión juntos, bailando de forma similar y haciendo que los fans quisieran otro TikTok de estos dos juntos, porque un poco de lo que vimos aquí jamás sería suficiente. Pero cuando Jungkook se giró a él cuando Taehyun no lo miró de regreso, Jungkook le cantó con una enorme sonrisa y la mirada más suave que alguien podría querer para sí mismo, siendo Taehyun el afortunado del eterno amor de Jungkook, siendo lo mismo que ocurrió en Life Goes On, cuando Taehyun se giró a verlo y sin decirse ninguna palabra, Jungkook lo miró enseguida solo para seguirle el juego a Taehyun y bailar de forma similar a él, pasando cerca con los mismos movimientos de brazos y pies y quedándose en el otro extremo del escenario, logrando que Jungkook sonriera lindamente por compartir ese tipo de momentos con él y dejándose llevar solo porque se trataba de Taehyun. Pero lo que verdaderamente nos hizo reír durante este concierto, y quería explicarlo paso por paso para que los fans entendieran por qué esto terminó como terminó, fue porque durante Dionysus, cuando Taehyun fue y le echó hielos a Jungkook dentro de su camisa y en su espalda, la sonrisa con la que Jungkook había aceptado ese inminente final se debía a una sencilla venganza con la que Jungkook no iba a pelear más solo porque se trataba de Taehyun. Y es que cuando Jungkook había llegado a mojar a Taehyun y a Jin sin aviso, y lo hizo con 2 botellas llenas de agua que terminó vaciando sobre ellos mientras estaban distraídos, Jungkook simplemente había salido corriendo hacia el otro lado del escenario, mientras Taehyun corría hacia el extremo de las hieleras para crear su venganza por lo que Jungkook les había hecho, siendo que en realidad Jin había comenzado mojando a Jungkook al tirarle un bote de agua en juego, y él ni siquiera pudo aceptarlo sin más, para cuando había corrido hacia las botellas de aguas para hacer una venganza que sí planeó hacia lo que Jin le había hecho a él, y mientras Jin corría hacia donde estaba Taehyun cantando, Jungkook simplemente se había quedado buscando eso que lo haría vencer a Jin en su propio juego. Por eso, cuando Jungkook se hincó y abrió 2 botellas de agua con esa mentalidad de querer mojar a Jin en represalias,
Su expresión divertida y vengativa no pudo dejar sus facciones para cuando corrió sospechosamente hacia la dirección donde se había ido Jin, y al ver hacia dónde se había escondido, probablemente no pensó que tendría que avisarle a Taehyun que ya lo tenía ahí, aunque su intención inicial no era mojarlo a él y solo vengarse de Jin. Que estuviera ahí solo pareció causar cierta gracia en Jungkook para no detenerse y llegar hasta donde estaban ellos para hacer lo que había planeado. Porque Taehyun ni siquiera tenía en cuenta de que estaban jugando con agua. Él estaba distraído cantando hacia la cámara que ni siquiera pareció preguntarse por qué Jin había llegado a él, y aunque lo miró y siguió bailando, solo pudo reaccionar con una sonrisa cuando sorpresivamente Jungkook había llegado a tirarles agua por todos lados, en una venganza que Taehyun había terminado pagando al recibirlo casi todo el agua, al notar que Jin se había escondido detrás de él. Así que cuando Taehyun sabía que no iba a dejarlo pasar, él terminó corriendo a ese extremo del lugar, por lo que cuando se vio a Taehyun recogiendo un par de hielos en su mano y volvió a correr rápidamente hacia su objetivo en cuestión, Jin pareció huir de esa guerra que había iniciado, pero Taehyun solo parecía tener en mente ir hacia Jungkook porque probablemente él no había visto cómo había iniciado todo, y quizás seguía pensando que Jungkook lo había hecho contra él, aunque fue colateral que Taehyun estuviera donde Jin se había escondido. Así que cuando Taehyun le puso los hielos en la espalda, Jungkook solo pudo dejarse mientras se retorcía por el frío, y dejaba que Taehyun obtuviera una venganza de la que no se iba a poder salvar. Sabiendo que la gratificación de Taehyun al alejarse mientras veía su espalda, Jungkook solo pudo sonreír y quejarse del frío que le había causado mientras dejaban todo por la paz, dado que la venganza había llegado como consecuencia de lo que había hecho. Jungkook no pareció que iba a discutir contra él sabiendo que lo había causado. Así que dejar que Taehyun le metiera la mano en la espalda para dejar los hielos y no hacer nada para vengarse esta vez de Taehyun, nos dio una idea de que probablemente también era eso lo que estaba buscando, por lo que pagar por haberlo mojado aun cuando el asunto era con Jin, dio como resultado una especie de juego que Jungkook decidió aceptar al ver a Taehyun feliz con su propia venganza. Así que su reacción final definitivamente era de alguien que no estaba dispuesto a luchar, dejándose con una sonrisa y aceptando cualquier cosa que a Taehyun se le hubiese ocurrido en ese momento, siendo los hielos el causante de su satisfacción, y siendo que para antes de Butter, Jungkook lo buscó primero al golpear con la mano el hombro de Taehyun para molestarlo, curiosamente mirándolo de arriba abajo como si lo estuviese escaneando con deseo, esa pequeña sonrisa haciendo estragos para los fans que lo veían, y no dudando en captar la forma en la que Jungkook casi lo devoró. Taehyun no se dio cuenta, pero terminó haciendo un movimiento de box para golpear el hombro de Jungkook como represalia de su anterior acción, por lo que cuando Jungkook, aún con toda esa autosuficiencia, volvió a palmear el hombro de Taehyun sin hacer demasiado esfuerzo por buscar su atención, y cuando obtuvo esa extraña satisfacción por jugar con la paciencia de Taehyun, esa mirada y esa sonrisa que le dio, realmente pudo habernos dicho todo. Porque Jungkook lo palmeó y Taehyun volvió a fingir que lo iba a golpear en un movimiento de box, mientras Jungkook fingía que no había estado todo ese tiempo mirándolo como si lo quisiera absorber, lo que hizo que esto se volviera algo completamente extraño. Luego, cuando Taehyun se acercó a él y lo miró fijamente con un deseo llevadero, Jungkook solo pudo sentirlo a su lado para cuando estaba cantando, y cuando el trío dinámico volvió a unirse para otras de las tantas ocurrencias que habían tenido para esa parte del show, ellos simplemente se movieron en círculos detrás del otro mientras se hacían reír. Jin fue y se subió a la espalda de Jungkook para que lo cargara, y cuando Taehyun vio la intención, él solo pudo reírse lindamente por los movimientos de Jin para hacer que Jungkook lo cargara, palmeándole la espalda y alejándose con la misma sonrisa cuando los vio moverse por el escenario. Pero cuando en Dynamite, Taehyun pareció decirle a Jungkook lo que debía hacer en la intro de la canción, como una sugerencia que Jungkook por supuesto que iba a escuchar con atención, la forma en la que Taehyun se había acercado para susurrarle y tocar su hombro con bastante familiaridad, solo hizo que Jungkook pareciera prestar más atención, siendo que cuando Taehyun se alejó de ahí al darle una indicación, Jungkook rápidamente se había acercado al centro del escenario para hacer lo que Taehyun le había pedido a él, mirando hacia la cámara de arriba y asegurándose de cumplir con eso que Taehyun quería ver. Así que cuando Jungkook terminó acostándose en el suelo como forma de lo que Taehyun le había pedido y cantó la intro de Dynamite, mientras miraba hacia la cámara en esa posición, Jungkook jamás podría decirle que no a Taehyun. Aunque cuando Taehyun hizo un paso diferente al baile libre, y Jungkook no pudo evitar mirarlo con la sonrisa más grande y adorable por ver a Taehyun ser tan bonito y actuar tan lindo, Taehyun solo pudo girarse a él para saber si lo había visto, y aunque sus miradas no se encontraron, fue seguro que el sentimiento de Jungkook había atacado su corazón de la mejor manera posible. Incluso cuando ellos dos comenzaron a caminar a la orilla del escenario en Come Over,
Jungkook tampoco pudo evitar que las manos le picaran por masajear el cuello de Taehyun con necesidad. Taehyun movió el brazo hacia él para palmear su abdomen, pero Jungkook no encontró la fuerza de voluntad para apartar la mano ansiosa en su cuello, y cuando Taehyun se preparó para patear el trasero de Jungkook con su pie y desde atrás, Jungkook finalmente había terminado por soltarlo, seguro de que había hecho lo que quiso y no se pudo reprimir, ya que más tarde cuando se lo quedó viendo y Taehyun no se dio cuenta de eso al jugar con los fans, Jungkook quiso seguir lo que estaba haciendo con las Army Bombs, cuando lo vio quedarse quieto, y Jungkook también lo hizo por él, pero cuando pareció cansarse porque no sabía si Taehyun haría algo más que eso, terminó bajando los brazos al mismo tiempo que Taehyun volvió a mover las manos, y Jungkook se quedaba con las aparentes ganas de seguirle la corriente como habría estado haciendo durante todo el concierto, por lo que la forma en la que Jungkook lo miró fijamente y con la intención de seguirle el juego, Taehyun simplemente nunca se dio cuenta de la mirada que Jungkook parecía profesarle a él. Ahora, para el último día de concierto en Londres, claramente íbamos a seguir esperando que Taekook nos trajera momentos que nos hicieran enloquecer. Y es que desde que a los dos se les vio tener cierta interacción al inicio de They Don't Know About Us, con Taehyun sonriendo coquetamente hacia él y Jungkook no negándose a él, aparentemente había sido porque Taehyun quería los lentes de Jungkook, y cuando Jungkook se dio cuenta de lo que pedía, no dudó en entregarle aquello que Taehyun pedía tímidamente con una enorme sonrisa, dado que merodeara alrededor del otro, mientras sus cuerpos parecían ser un imán al girar hacia sus direcciones. Evidentemente quería iniciar con esta vista que nos dieron en Run BTS. Pero cuando Taehyun pareció buscar a Jungkook para hacer esa parte juntos, Jungkook ya estaba justo detrás de él, como si hubiera estado esperando a que se diera cuenta de su presencia. Curiosamente dio la impresión de dirigirle su parte de Mic Drop, mientras ambos permanecían con sus rostros a muy poca distancia. Incluso llegó a señalarlo como si mirarlo directamente mientras cantaba no hubiera sido suficiente, y aunque por un instante Taehyun pareció quedarse completamente concentrado en Jungkook, manteniendo la mirada sobre él antes de que éste volteara hacia la cámara para continuar con la coreografía, ambos siguieron permaneciendo muy cerca el uno del otro hasta que esa parte terminó, bailando lado a lado y disfrutando de compartir ese momento sobre el escenario. Jungkook y Taehyun se acercaron al otro, con los brazos cruzados y la autosuficiencia que de repente adquirían al escuchar Body to Body. Jungkook fue el primero en empujarlo coquetamente mientras esperaba algo de regreso. Taehyun se dejó, pero no esperó demasiado para empujar a Jungkook de regreso, consiguiendo manos de regreso y un jugueteo coqueto que estaba lejos de parecer amistoso. Pero cuando Jungkook se lo quedó viendo más tiempo, a la espera de algo más, Taehyun solo pudo aferrarse a su hombro mientras le indicaba que mirara hacia algo más allá. Jungkook giró y volvió a mirar hacia Taehyun mientras la proximidad quedaba a escasos centímetros de su cara, por lo que entre la conversación que tuvieron, a raíz de que Jungkook parecía negarle, y Taehyun aceptaba el gesto con compresión, tal parecía que la conversación no tenía demasiado trasfondo mientras se preparaban para la canción, así que ver cómo Jungkook cantó y Taehyun estuvo a la espera de que la parte más fuerte llegara. Ambos terminaron quedándose cerca y quietos, Jungkook mirando a Taehyun por última vez y siendo demasiado honestos consigo mismos antes de que Body to Body finalmente comenzara. Porque para nuestro disfrute, Taehyun mantuvo el brazo pegado a Jungkook para no perder distancia durante Idol, sonriendo lindamente y dejando que la comodidad se viera a través de sus acciones. Sus cuerpos casi parecían ser magnéticos cuando se pegaron a medida que avanzaban y no se preocuparon por moverse incluso si parecían invadir el espacio del otro. Jungkook cantó hacia él y Taehyun no esperó demasiado para cuando lo miró de regreso y sonrió ampliamente en su dirección, no dejando de mirarlo incluso si Jungkook ya estaba distraído cantando y siguiendo con esa misma felicidad que la presencia de Jungkook le podía regalar, porque cuando Jungkook dejó de cantar, terminó mirando a Taehyun con la misma sonrisa tímida y la sensación de que una tensión así no se podía disimular. Y ya que Taehyun incluso le había tirado agua en la espalda y Jungkook muy apenas se había quejado por lo frío que estaba, él no hizo nada para vengarse y tampoco recurrió a hacer algo contra Taehyun, porque a pesar de todo, Taehyun mostró una felicidad tan genuina que fue evidente incluso mientras comenzó a reírse por su pequeña travesura. Jungkook solo apretó los dientes y dejó de cantar. Taehyun atrás festejó su pequeña victoria al mirarlo y siguieron caminando con bastante felicidad. Y dado que cuando Jungkook se acercó a cantar su parte en Butter, Taehyun pareció indicarle que se acercara a pesar de que ya estaba pasando frente a él con la mirada fija en la cámara. Jungkook cantó y no pareció notar que alguien también había decidido acercarse porque era su turno de cantar,
pero cuando Taehyun aprovechó el momento para ponerle una mano en el hombro, como ese contacto que jamás iba a estar de más, Jungkook luego se apartó con un gesto antes de darle chance a Taehyun de cantar, pero cuando fue Jin quien había comenzado a dar cabezazos hacia Jungkook para no interrumpir el canto de Taehyun, justo después tuvimos el trío dinámico chocando sus cabezas juntos, y riéndose por la fuerza con la que lo hacían. Jungkook no pudo evitar reírse más fuerte, y aunque estaba intentando hacerlo menos brusco, probablemente se debía a que cierta persona estaba recibiendo los cabezazos que no quería dar, pero que lo tuvo con una sonrisa enorme en el rostro, ya que cuando Jungkook comenzó a acercarse en Dynamite, y Taehyun tuvo que caminar de espaldas solo para no perderse la forma en la que Jungkook se acercaba bailando a él, probablemente su mirada en Jungkook decía mucho más de lo que su cuerpo podría decir al seguirle el ritmo así, no perdiéndolo de vista y dejando que sus miradas se encontraran lindamente en medio de su acercamiento. Y algo que definitivamente había llamado mi atención fue la forma en la que Jungkook no pudo quitarle los ojos de encima al ver la pasarela que estaba haciendo Taehyun a su lado. Esa media sonrisa que no pudo borrar de su cara, en realidad era un acto poco heterosexual para él, porque si algo podemos estar seguros es que esa forma de mirar estaba lejos de irradiar solo amistad. Jungkook estaba definitivamente enamorado de lo bonito que era Taehyun y lo mucho que lo hacía reír, teniendo que mirar incluso hacia las pantallas de arriba para poder ver su expresión ante las poses que no pudo ver al quedarse atrás, y teniendo que volver a mirarlo porque una mirada más no estaba de más, porque cuando Jungkook decidió que había tenido lo que quería y pareció lamer sus labios y tragar fuertemente la saliva, evidentemente sentir la boca seca al ver a Taehyun así es un efecto que solo puede causar él en Jungkook, siendo que la respiración que soltó en medio de su magnífica vista, eso realmente lo había dicho todo, sobre todo porque cuando Jin había comenzado a tirarle confeti en la cabeza a Jungkook durante su parte en Into the Sun, Taehyun pareció querer hacer lo mismo para cuando había ido a recoger confeti detrás de Jungkook, solo para acercarse a su espalda y tirar lo que había recogido sobre su cuello. Jungkook no los detuvo y tampoco se alejó del acto, cantó con más ganas y pareció dejarse llevar por lo que Taehyun y Jin hacían detrás. Porque si de algo estamos seguros, ahora más que nunca, es que Taekook está más cerca de mostrarte quiénes son en realidad. Y si esto no te ha dado una idea de lo fácil que es para ellos mostrarse cuánto se aman, yo no sé qué más lo hará, porque Taekook está listo para su verdad.